Este es un billete de 100 pesos argentinos. Hasta hace unos años, con esto comprabas un menú completo de McDonald's. Hoy en día compras 2 pasajes del metro. Este es el billete más grande de Argentina, 1000 pesos. Hoy en día vale poco más de $2. Hoy hablaremos sobre el muy confuso tema del dinero en Argentina. Para los argentinos, la vida está cada vez más cara, con una inflación que llega al 71% y amenaza con alcanzar el 90% a fin de año. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Así es, lo han visto en el título, estamos de vuelta por Argentina. Un país lindísimo, con sitios impactantes, comida deliciosa, gente de lo más cálida. Siempre se me recibe de lo más bonito por aquí y por eso estoy muy agradecido. Y wow, debo comentarlo, desde mi última visita a Argentina, que fue hace unos 4 años, me he venido a encontrar con un país que en varios aspectos es muy diferente, sobre todo en el ámbito económico. No tengo que dar mucho contexto, lo hemos escuchado mucho en las noticias, todo el tema de la devaluación, de la inflación, de unos años para aquí en este territorio está un poquito fuera de control. Y en verdad que con lo que he experimentado en los días que llevo aquí, esto es más que evidente. Los quiero poner un poquito en contexto. La primera vez que visité este bellísimo territorio fue en 2016, hace 7 años del día en que grabo este video. Este billetito de aquí, el de 20 pesos, me podía comprar tal vez una empanadita, un alfajor, un pasaje al metro. Estaba bien, era útil tenerlo en el bolsillo. Hoy en día, para tan solo entrar al metro, necesitaría 2 de estos, y lo que este billete podía comprarme ha sido prácticamente reemplazado por este. 1000 pesos argentinos, el billete más grande de la moneda del país. En 2016 valía algo así como 16 pesos el dólar. Hoy en día, 7 años después, vale cerca de 400. De hecho, justo hoy, 423 pesos argentinos, dependiendo del tipo de cambio. Porque existe el cambio oficial, existe el cambio turista, el cambio blue que le llaman, que es como más informal. Ahorita lo vamos a platicar, es un tema bien confuso para los extranjeros y de hecho para los mismos locales. Todos los días tienes que estar checando, revisando, porque va para arriba y para abajo con muy poco control. Es más, basta vagar por la vida cotidiana para darnos cuenta de que este país poco a poco va hacia el rumbo de la dolarización. Es de lo más cotidiano ver anuncios de se renta apartamento, se renta piso, se acepta pago únicamente en dólares. En los restaurantes ya te llegan a ofrecer así de, oiga, ¿no le gustaría pagar mejor en dolaritos? Porque la gente sabe que el peso argentino que cobre hoy, el día de mañana podría estar valiendo muchísimo menos. Entonces, de ese tema les quiero hablar. Quiero que vayamos a visitar algunos sitios cotidianos, quiero que vayamos a ciertas casas de cambio para que intentemos comprender cómo funciona el tema de la moneda en contra del dólar hoy en día, que repito, resulta ser algo bastante confuso. Quiero recalcar que esto lo hago de la manera más respetuosa posible hacia este país que le tengo mucho cariño. Es algo que está sucediendo, no es ningún secreto, la gente lo comenta en las calles de una manera demasiado cotidiana. Pues acompáñenme a ver si podemos simplificar este tema que es demasiado complejo. Vamos a darle. Pues hablemos sobre los diferentes tipos de cambio. Tenemos el cambio oficial, que es el que si tú buscas en Google te va a aparecer. Hoy que grabo esto está en unos 200 pesos argentinos el dólar. Pero ese no es el que realmente usa la gente. Se usa mucho el cambio de dólar blue, que esto sí es algo que sucede en Argentina desde siempre, aunque la diferencia nunca había sido tan abrupta. Estamos hablando de que el cambio oficial son 200 pesos y el blue más de 400. Esto es el doble. En adición a eso tenemos otros tipos de cambio. Existe, por ejemplo, el dólar turista, tenemos el dólar tarjeta, tenemos el dólar mayorista, el dólar MEP, el dólar CCP. Incluso llegó a existir, esto está curiosísimo, el dólar Qatar, que fue un impuesto diseñado especialmente para personas que se iban al Mundial de Qatar.
empezar, como hubo muchísima fuga de dinero para cambiar a dólares al viajar al extranjero, dijeron vamos a meterles un 35% adicional por este impuesto, y algunos locales me han contado que ya este impuesto lo dejaron de cajón de ley. La calle en la que me encuentro ahorita es la Florida, que es muy conocida por las casas de cambio y por las llamadas como cuevas, que son los centros de cambio no al 100% autorizados. Ves a muchas personas gritando dólar, se cambia dólar, dólar blue, euro, ¿qué quiere cambiar? A estas personas se les conoce coloquialmente como arbolitos. ¿Por qué? Pues me imagino porque están ahí parados, porque traen mucho verde encima. Arbolitos. Entonces el arbolito te lleva para la cueva. Vamos a ver si puedo documentar una transacción para enseñarles más o menos cómo funciona. Esta a mis espaldas es una casa de cambio oficial. Quiero ver en cuánto me cambian el dólar y luego vamos a una de estas cuevas y comparamos. Oye, ¿y el oficial aquí en cuánto lo manejan? Es una nueva ley que se llama dólar turista y está un poquito más, bueno, casi doble, a 370. A 370, sí, está bueno. Eso como para beneficiar al turista. Sí, pero Perfecto, gracias. Fue bastante tardadito. Por $50 me dieron 18,500 pesos argentinos. Y me tomaron una tarifa. Esto estuvo bastante confuso, estuvo interesante. Una tarifa que le llaman la de turista. De hecho, te dan esta hojita así como oficial para que tengas ahí tu tipo de cambio. Entonces, me estaba explicando el chico, muy amable por cierto, que el cambio oficial para los locales en esta casa de cambio estaba en 200, ¿ok? 200 pesos argentinos por dólar. Pero yo como turista con mi pasaporte de extranjero pude cambiarlo a 370, poquito menos del doble, y esta es la tarifa como para favorecer al extranjero, al turista. De igual manera me llamó la atención que habían muchos carteles de aquí no damos billetes falsos, porque según se me comentó es un problema que está surgiendo mucho, que cada vez se dan más y más billetes falsos, aunque hay otros que creen que esto es para perjudicar a las llamadas cuevas. Es como una campaña oficial para decir, aquí las casas de cambio damos sí o sí dinero real, en las cuevas pues quién sabe, que de cierta manera pues supongo que es verdad. Vamos a cambiar ahora a una cueva con uno de los llamados arbolitos. Pues estuvo curiosa la experiencia. Con una persona de estas que gritan en la calle, me acerqué, le pregunté y te meten, pues sí, literal como a cuevas, por eso le dicen cuevas. Porque a pesar de que está como, es un secreto a voces, llamémosle, sí luego te llevan, por ejemplo, a mí me metieron a un edificio, no a un pasillito por ahí, y entras a una zona que sí, se prohibido sacar el teléfono, es como muy under la situación. Por $50 me dieron 21,400, yo cambié 100, me dieron 42,800 y el recibo que te dan pues es muy informal, no es nada más así. Para este sí no te piden nada de identificación, no te piden ni tu pasaporte ni que firmes nada, a diferencia de la casa de cambio oficial, que ahí sí tienes que dar tu pasaporte, tienes que firmar un papelito y toda la situación, incluso dar tu domicilio. Aquí pues es lo que es, ¿no? Es el cambio informal y este es el que se le llama el cambio blue. Entonces pues obtuve ¿qué? Unos 4,000 pesos argentinos más, que al tipo de cambio blue serían unos $10. Estamos hablando de una diferencia del 20% hacia arriba si lo cambias informal, aunque ojo, con el riesgo de que te pudiesen llegar a dar algún billetito falso. Esperemos que estos no. Se ven bastante legítimos. Ahora hablemos un poco sobre los costos de vivienda. Como extranjero turista que no analiza mucho las cosas, uno podría decir, wow, todo está muy barato, qué beneficio. Pero si vemos un poquito más a detalle, realmente no es algo bueno que todo esté tan barato. Les voy a poner un par de ejemplos. El día de ayer fuimos a comer a un lugar bastante normal, llamémosle una pizzería. Fuimos 5 personas, nos pedimos de todo, que si entraditas, que si el fuerte, hasta cervecitas. La cuenta por la comida de los 5 fue de un poco más de $40. $8 por persona para comer de una manera muy suficiente. Luego en la noche fuimos a cenar a un lugar más lujoso, un lugar de carnes, unos
postres, pedí mi Fernet con coca, pedí mi cerveza, mis colegas pidieron vinito, una cena completa. De igual manera, por 5 personas pagamos un poco menos de $100. Entonces uno se pone a pensar en qué momento resulta costeable para un negocio poder pagarle a todos los trabajadores, desde meseros hasta cocineros, recepcionistas, por una cuenta así. Repito, para un turista que viene nada más de visita dice, wow, increíble, ¿no? Sale bien barato pasear por acá. Pero si lo pensamos un poquito más a detalle, pues esto realmente no es algo bueno. Otra cosita que he visto suceder en la temática de restaurantes. Se suelen ofrecer en algunos sitios descuentos a la cuenta total por pagar con efectivo en lugar de tarjeta de transferencia bancaria. Esto obviamente porque implica menos comisiones, menos declaraciones, pero sí, en un sitio nos llegaron a ofrecer hasta el 20% de descuento por pagar con dinerito físico, con efectivo, en lugar de con la tarjeta bancaria. Ahora, en precios de rentas para rentar un apartamento, una vivienda. Estuve buscando en internet y me encontré con viviendas que, por ejemplo, en una colonia normalilla, popular, un depa de 2 ambientes, 35 metros cuadrados, 90,000 pesos argentinos. Eso son algo así como $200. De igual manera, uno desde afuera podría decir, ok, está aceptable. Pero tenemos que considerar que un salario estándar, llamémosle promedio, ronda hoy en día entre los 80,000 y los 120,000 argentinos. Esto un trabajo, llamémosle, de oficina. Ya si trabajas en un rubro que requiera, por ejemplo, de licenciatura, ya podrías estar ganando un poquito más de 100, pero solamente para que analicemos. Si se están ganando 120 y 90 es una renta de 2 ambientes, pues en ocasiones se tienen que conseguir más de un trabajo. Ahora, si nos vamos a las rentas en lugares pues un poquito más chetos, lo llamarían aquí, ¿no? Que si Palermo, que si etcétera, ya te encuentras con apartamentos que de plano desde el anuncio te lo meten en dólares. Por ejemplo, este de aquí, 45 metros cuadrados, 2 ambientes, $1,100. Esto porque está en la zona de Palermo, Hollywood, que es como una zona jailona, una zona fresita. Pero sí, ya estas zonas te lo van a manejar siempre dolarizado, y a como muchos están viendo las cosas, es posiblemente hacia donde se está encaminando. Y relacionado al tema de los empleos y los salarios, uno tiene que ponerse muy inteligente a la hora de firmar contratos. Porque supongamos que te está ofreciendo una empresa sueldo fijo de 100,000 pesos y te dicen, te vamos a firmar por 2 años. Qué bueno, tendré trabajo por 2 años, pero tú no sabes si estos 100,000 pesos que te están pagando hoy van a valer lo mismo en 1 o 2 meses. Entonces hay que ponerse muy inteligente y tal vez pedir firma de contrato en dólares, o de plano ir renovando y cambiando periódicamente. Entonces, ¿qué es lo que se comenta en las calles? Pues hoy por hoy muchas personas comentan sobre la posibilidad de que se podrían quitar ceros, la famosa técnica que muchísimos países han aplicado a lo largo de las décadas. Otra posibilidad que se comenta mucho es la de la definitiva dolarización, al menos informal, por parte de la gente. Esto es algo que yo he visto suceder en varios países en situaciones similares. Y esto, según lo que yo personalmente he observado, suele encarecer bastante los sitios. Vamos a poner un simple ejemplo y por favor no se lo tomen a pecho, pero yo he visitado anteriormente el territorio hermano de Venezuela. Hace unos años visitar Venezuela, igual como un turista, resultaba muy barato. Y hoy en día con la dolarización, wow, se los digo por experiencia propia, es costoso. Y lo mismo he observado en países de Asia Central, en territorios de África, que optan por la dolarización informal, que los costos de vida y de consumos en general sí suelen alzarse remarcablemente. Entonces, hacia ahí se está encaminando. Por lo poquito que he observado aquí, yo diría que es una posibilidad grande, pero la verdad, ¿quién soy yo para opinar? Ni un especialista ni nada. Yo solamente les comento lo que la gente suele platicar.
Pues ahí lo tienen, un poco de lo que he observado respecto al confuso tema de la moneda en Argentina, que les repito, es muy cambiante, es muy complicado de entender. Ayer estaba en 410, hoy está en 420 y tantos, mañana seguramente estará en 430 y tantos, y así todos los días. Ahora, ojo, sí quiero sumar a todo esto que ante todo me he encontrado con gente súper alegre en la calle. En sí todo se siente muy vivo y todo eso da mucho gusto, mucha alegría, y no queda más que dejar nuestros mejores deseos en este bellísimo país que tantas hermosuras naturales, gastronómicas y de todo tipo nos ha regalado a todo el planeta. Muchísimas gracias por haberme acompañado y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.